Partimos con este tema, que son las convulsiones. Muchachos, cuéntenme, convulsión, ¿qué es? Porque cuando hablamos de convulsión, la gente habitualmente tiene este proceso de confusión y lo asocia a este paciente que bota espuma, cosa que no pasa, a lo más un poquito de saliva. Pero también hay que comprender que hay pacientes que tienen cuadros convulsivos sin tener ningún tipo de contracción muscular. Claro, de partida entonces vamos a entender de que la convulsión, más que ser una patología en sí, es una manifestación de carácter neurológico, ¿ya? Entonces, primera gran definición, la convulsión es una manifestación clínica que tiene distintos orígenes. Ahora, déjeme decirle que mientras yo recién estaba hablando, mientras hacía la explicación de que la gente se confunde y cree que la convulsión es este salto muscular, yo tuve una convulsión. Fue de manera voluntaria e intencionada que mientras yo estaba hablando me quedé como pegado y empecé como a mirar para arriba por 10 segundos, no más que eso. Y esa, como muy bien lo está indicando Catherine a través del chat, fue una convulsión tipo crisis de ausencia. Y en esa convulsión del tipo crisis de ausencia, el paciente no tiene ningún tipo de contracción muscular. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que la convulsión es una manifestación clínica asociada a la descarga eléctrica irregular o aumentada, bien digo, del cerebro, que podría estar asociado a contracciones musculares o no. Porque les insisto, hay una que se llama la crisis de ausencia y todos los diferentes tipos de convulsión los vamos a estar viendo durante esta presentación. Por tanto, comentarles que el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los mecanismos y manifestaciones de lesión cerebral. En algunos casos puede estar causado por una herniación cerebral, en otros casos por edema cerebral, en otros casos por TEC, en otros casos por hematomas dentro del cerebro, o simplemente puede estar asociado a la presencia de ciertos estímulos exagerados que recibe el cerebro, como por ejemplo la fiebre, o simplemente que tenga un cerebro que es más sensible a la presencia de ciertos estímulos nerviosos. Tenemos que primero entender de que la convulsión se trata de una descarga eléctrica sincrónica anormal en neuronas corticales. En español, ¿qué estoy diciendo? Que tengo cierta parte de la corteza cerebral donde un conjunto de neuronas tienen una descarga eléctrica anormal y habitualmente es anormalmente alta. Entonces, tengo un segmento de neuronas o un grupo de neuronas que van a entregar mucha descarga eléctrica. Ahora, recordemos que la descarga eléctrica se produce por una despolarización. Por lo tanto, vamos a decir que una convulsión es una descarga producida por la despolarización neuronal paroxística cerebral. ¿Qué significa paroxismo? De repente. Tengo que de repente un conjunto de neuronas entregan mucha corriente porque se despolarizan mucho, habitualmente en la zona de la corteza. Es porque se produce siempre en el cerebro, pero según la sección del cerebro donde se produzca la descarga eléctrica, es que yo voy a tener las manifestaciones. Por ejemplo, si yo tengo que la descarga eléctrica se da principalmente en la zona que me controla el brazo derecho, se me va a mover solamente el brazo derecho. Si yo tengo un foco epileptógeno o tengo un lugar que se genera la descarga eléctrica descontrolada, que me controla, por ejemplo, la conexión con el medio ambiente y poder hablar con otros, si eso convulsiona, me tira mucha descarga y se genera entonces este cortocircuito que me genera una desconexión con el medio ambiente. Si tengo una convulsión que parte en un lugar, pero me afecta a toda la corteza cerebral y me afecta a muchas funciones, voy a perder el control muscular, el control esfinteriano, el control de la conexión con el medio ambiente e incluso el control del diafragma, que va a hacer que yo quede en apnea y deje de respirar. Por lo tanto, no es que tú tengas convulsiones como a nivel cerebral o convulsiones a nivel corporal. Todas son en el cerebro, pero según la zona del cerebro que se ve afectada, van a ser las manifestaciones que tú vas a ver. Por supuesto que entre más grande es el lugar que tiene afectación de esta despolarización aumentada, más síntomas corporales vamos a estar viendo en el paciente. Ya, vale, bacán. Entonces, ¿por qué se produce esta convulsión? Esta convulsión tenemos que entender que puede estar causada, primero,
por la pérdida de circuitos inhibitorios. ¿Qué quiere decir? De que el sistema de freno de emergencia en caso de que haya mucha corriente lo pierdo. Y por supuesto, en caso que mi cerebro no tenga la posibilidad de poner un freno de emergencia para evitar el exceso de corriente, va a haber mucha corriente y el cerebro se va a ver tan estimulado que va a decidir, entre comillas, apagarse para básicamente resetearse. A todos nos ha pasado de repente que el celular o el computador, como que las pantallas se abren, se cierran y uno qué hace, uno aprieta resetear para partir de cero. El cerebro es exactamente lo mismo. Como tengo muchos procesos de descarga eléctrica, tengo mucha función de manera simultánea y para poder volver a foja cero y poder resetear todo, el cerebro se apaga. Por eso es que en algunos casos el paciente después de la convulsión queda así como lento, queda como desorientado, porque es igual que cuando uno el computador lo resetea y como que se demora un poquito en conectarse con el Windows o con el Mac, exactamente lo mismo. Pero también puede ocurrir de que es posible que hayan mutaciones en canales iónicos que hacen que sea más susceptible o sea menos tolerante ese cerebro a un exceso de corriente. Por lo tanto, aquí van a ocurrir dos cosas, que puede ser la una o la otra o ambas. Así que aquí deberíamos poner entre medio un símbolo que sea de I o. Porque además de la pérdida del circuito inhibitorio, también puede que haya una alteración neuronal que la hace resistir una menor cantidad de corriente. Por ejemplo, esto lo podemos ver en pacientes pediátricos. Uno puede observar que los pacientitos menores de 3 años sean pacientes que pueden sufrir cuadros convulsivos y ojo, eso no significa que vayan a ser epilépticos cuando sean adultos o cuando sean más grandes. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que a nivel del hipotálamo aún existe un proceso de dificultad de regulación de la temperatura. De hecho, esto es tan claro, y probablemente los que somos papás y hemos tenido bebés pequeñitos, eh, o a la guaguita, tú lo abrigas mucho y le puede dar fiebre incluso por un sobreabrigo. Tú le sacas la ropita y queda totalmente helado. ¿Por qué ocurre eso? Porque el hipotálamo tiene dificultad para controlar la temperatura. Dentro de eso, cuando tenemos un pacientito menor de 3 años que tiene una temperatura muy alta, que puede llegar incluso a los 39 o 40 grados Celsius, puede desencadenar una respuesta hipotalámica de confusión. Y esa respuesta hipotalámica genera entonces el despliegue de más potenciales de acción a nivel de toda la corteza y hace que convulsione. Pero no porque sea epiléptico, sino que porque el sistema de regulación de la temperatura aún está inmaduro. ¿Cuándo más o menos se produce el proceso de maduración del control de la temperatura corporal? Más o menos a los 3 años. Por eso es que no hay que hacer el diagnóstico de epilepsia antes de los 3 años, porque puede que sea únicamente asociado a cuadros febriles por inmadurez del cerebro. Ya, entonces, eh, pero también nosotros podemos estar observando situaciones de convulsiones asociadas a otras patologías. ¿Qué podemos encontrar? Un sinfín de cuestiones. Tengo un paciente que tiene un cuadro hiperglicémico, eso me puede causar perfectamente una situación de un coma hiperosmolar, aumenta la osmolaridad a nivel de los fluidos sanguíneos y los fluidos cerebrales, hace que hay una mayor presión en el cerebro y tengo una convulsión. Tengo un paciente que tiene un accidente vascular, tiene una convulsión. Tengo un paciente que queda con secuelas post accidente vascular, tengo una convulsión. Tengo un paciente que sufre un traumatismo cefalocraniano, tiene una convulsión. Un paciente con alteración metabólica tiene una convulsión. Un paciente con falla respiratoria también puede tener convulsión. ¿Por qué? Porque el paciente con falla respiratoria es un paciente que respira con dificultad, le entra menos oxígeno al cuerpo, menos oxígeno al cerebro, y a menor oxígeno a nivel del cerebro, el cerebro entonces reclama y ese reclamo viene a través de una de las opciones puede ser convulsión. Tengo un paciente con hipoglicemia y el paciente con hipoglicemia es porque le falta azúcar al cerebro. El cerebro reclama a través de qué? A través de una convulsión. Tengo un paciente adulto mayor, que el paciente adulto mayor, en caso de tener algún tipo de desajuste hipotalámico, también puede tener algún cuadro convulsivo. Y también podemos tener a los pacientes epilépticos que pueden desarrollar convulsión. ¿Qué es un paciente epiléptico? Un paciente epiléptico es un paciente que tiene de base una susceptibilidad
para poder resistir de menor manera al aumento de esta descarga eléctrica a nivel neuronal. Lo que pasa es que a una tía le habían como diagnosticado supuestamente epilepsia por Ujú, mucho tiempo. ujú. Y después como de 25 años, nunca fue epilepsia, sino que fue problema al corazón y le ¿Ya? terminaron colocando marcapaso y ahí se terminaron las convulsiones. ¡Ay, qué buen ejemplo y qué buen caso de interés! Obviamente para tu familiar no creo que haya sido muy grato, pero como caso de interés y como caso de análisis es súper interesante. ¿Por qué ocurre? Y muchas gracias por tu aporte. Hay situaciones donde los pacientes pueden tener arritmias. Esas arritmias, ¿qué van a hacer? Van a hacer que el corazón se contraiga de manera distinta. Si el corazón se contrae de manera distinta, va a hacer que la sangre que sale del corazón sea en ciertos periodos muy escasos. Por lo tanto, sale poca sangre del corazón, llega poca sangre al cerebro, el cerebro recibe poco oxígeno y el cerebro cuando se ve con necesidad de oxígeno reclama. ¿Y cómo reclama? A través de tener disminución del nivel de conciencia y si la falta de oxígeno es muy alta, puede incluso haber una convulsión. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace en este caso? Lo que se hace es poner algún dispositivo a nivel del corazón que evite la aparición de estas arritmias. Por lo tanto, como esta arritmia no aparece, la sangre del corazón sale de manera normal en cantidad y en calidad al cerebro. El cerebro nunca se queda sin oxígeno y entonces nunca reclama el cerebro a través de la convulsión. Entonces, como les comentaba acá, y como nos muestra aquí la pantalla, el 75% de los pacientes tiene convulsiones que son de carácter idiopático. ¿Qué significa idiopático? Que tiene un origen, pero no se sabe con certeza de dónde viene. Es decir, nosotros pudiésemos pensar de que el 75% de los pacientes tienen epilepsia, porque yo no tengo la certeza de poder asociarlo a otro evento. Me refiero a los pacientes que convulsionan, obviamente. Eh, pero también tenemos que de los pacientes que convulsionan, aproximadamente cerca del 25% tienen una causa conocida. Por ejemplo, si tengo un paciente con un accidente vascular, como les comentaba recién, un traumatismo cerebrocoraneano, un paciente que está por caer en PCR, un paciente con alguna lesión cerebral, un paciente con alguna infección cerebral, un paciente con alguna inflamación de carácter meningio, en realidad, cualquier tipo de situación que pudiese afectar al sistema nervioso central y particularmente al cerebro, puede gatillar y puede desencadenar una convulsión. Y como les comentaba recién finalmente, que es la epilepsia es la susceptibilidad de cierto grupo de neuronas para poder resistir de menor manera a la descarga eléctrica, se descontrola, se genera un cortocircuito y ese cortocircuito se amplía hacia el resto del cerebro, haciendo que se vayan perdiendo funciones de acuerdo a la cantidad de neuronas que están afectadas. ¿Cómo se produce la convulsión? Desde el punto de vista ya más celular. La convulsión se produce porque tengo, primero, un aumento en el ingreso del calcio y del sodio. Por lo tanto, como tengo un aumento de calcio y sodio a nivel de las células, en este caso las neuronas, se genera una mayor cantidad de sinapsis. Y evidentemente, a mayor cantidad de sinapsis, mayor cantidad de energía y mayor posibilidad de que esto pueda entonces seguir avanzando. Porque recordemos que el potencial de acción sigue el llamado feedback positivo, donde la respuesta anterior incrementa la respuesta siguiente. También es posible que el incremento y el aumento del potasio a nivel del líquido extracelular también hace lo mismo, porque cuando tengo el aumento del potasio a nivel del líquido extracelular, obliga a que se despolaricen las neuronas cercanas. Todo esto, si ustedes se dan cuenta, tiene que estar sí o sí asociado a lo que tienen que haber aprendido en el primer semestre en fisiología. También se ha logrado observar que los receptores de NMDA, que es un tipo particular de neurotransmisor a nivel del cerebro, también permite un mayor ingreso de calcio. Y recuerden, ¿qué hacen las células cuando tienen mayor cantidad de calcio por dentro, chiquillos? ¿Qué hacen las células cuando tienen por dentro una mayor cantidad de calcio? Y después que entra el calcio recuerden que le gusta apretar cosas. Por lo tanto, más que decir que el calcio genera despolarización, la despolarización genera que ingrese calcio. Y una vez que ingresa calcio, el calcio empuja los neurotransmisores
neurotransmisores. Y ese neurotransmisor, entonces, estimula la respuesta celular. Y además también, como les comentaba, puede aparecer una desensibilización o la pérdida de la función de los neurotransmisores llamados GABA. Así que vamos a ver lo siguiente. Tenemos nosotros que entender que cuando estamos hablando de convulsiones, se produce lo siguiente. Hay una mayor liberación de una sustancia neurotransmisora llamada el glutamato. Y el glutamato va a llegar hasta el receptor de NMDA. Por tanto, lo que estamos viendo acá es lo que le estaba explicando en este puntito. ¿Ya? Lo que estamos viendo en la siguiente imagen de lo que estamos viendo y lo que está marcado en el círculo. Porque se va a producir la liberación de glutamato, que es lo que ocurre acá, elemento ya archi ultra mega conocido. Primero la membrana se despolariza, luego ingresa el calcio empuja estas vesículas, las vesículas generan la exocitosis, generando que el glutamato quede en el espacio sináptico. Este glutamato llega hasta el receptor del tipo NMDA o receptor de glutamato, que es lo mismo, se abren los canales, entran los iones y esto genera entonces una excitación nerviosa. Es decir, genera el incremento de la velocidad de la transmisión eléctrica neuronal. Es decir, hacemos que la corriente vaya con más fuerza y con más energía. Y para que ustedes vean que todo esto es verdad, lo que nosotros vamos a hacer ahora es ver un videito de un paciente que es sometido a un electroencefalograma. El electroencefalograma suena muy parecido al electrocardiograma. Recuerden que en primer semestre conversamos de que había un instrumento que se llama el electrocardiograma, que se encarga de medir los potenciales de acción a nivel del cerebro. Bueno, resulta que hay un examen muy parecido, que es el electroencefalograma, que es un tipo de examen que se encarga de poder medir la cantidad de corriente que pasa a nivel del cerebro. A este paciente se le pone una especie como de gorrito, y ese gorro que tiene el paciente tiene varios transductores o varios electrodos. ¿Por qué tiene varios? Porque lo que va a estar haciendo este equipo es medir dónde se encuentra el llamado foco epileptógeno. Es decir, se va a buscar dónde se encuentra geográficamente ubicado a nivel del cerebro aquel grupo de neuronas que tolera menos corriente y dispara y gatilla este proceso llamado convulsión porque genera la descarga eléctrica descontrolada. Veamos el video, chiquillos, que es súper cortito. Ahí tenemos entonces el paciente que va a ser sometido a este examen. A este paciente le hacen algunas marcas para poder ubicar geográficamente bien los electrodos. Y todo el equipo que está arriba, lo que está haciendo es que son electrodos que van hasta la cabeza del paciente para ser capaces de medir dónde se encuentra las neuronas o el grupo de neuronas que se descontrolan. Si ustedes se dan cuenta también, tiene que ser un procedimiento que va a estar asociado a un nivel de seguridad importante, porque lo que yo estoy haciendo es buscar voluntariamente que el paciente convulsione. Por eso, si se dan cuenta ustedes, las barandas están con algún nivel de acolchado y también lo más probable es que el paciente ya se encuentre con una vía venosa periférica para poder dar el medicamento para controlar la convulsión una vez que aparezca. Ahora al paciente evidentemente le entregamos un estímulo y este estímulo en el paciente va a ser unas luces de carácter estroboscópica. Por eso es que la gente que es epiléptica no es conveniente que vaya a las discos por el tema del estímulo lumínico cambiante y también, por supuesto, por los volúmenes de ruidos muy altos. Lo que se está haciendo en esta pantallita es que se está observando cuál es el proceso de cómo las neuronas se despolarizan. Y si ustedes se dan cuenta, acá se produce entonces un pic de energía y eso es porque se está haciendo que en cierto segmento se produzca el primer gatillante que hace que la energía se disipe por todo el cerebro, haciendo que el paciente, como se ve acá en el video, tenga un cuadro convulsivo asociado a esta despolarización. Bueno, esto es para mí nuevo, ¿ah? Lo incorporé hace súper poquitito en la clase,
porque yo no sabía que también hay otro tipo de examen clínico que es para poder estimular cuadros convulsivos, evidentemente siempre en un contexto de seguridad donde se pueda brindar atención inmediata en caso de que el paciente convulsione, que es el test del suplido. Yo por lo menos jamás lo había visto, pero me pareció súper interesante compartirlo. Tyler. 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 Tyler, you can stop. Tyler. What? Hi. You can stop now. Ahora, una vez que nosotros ya hemos planteado entonces las bases de que la convulsión es una manifestación que puede estar causada por diferentes motivos, uno de esos motivos puede ser la epilepsia, y la epilepsia se define como un proceso de susceptibilidad de ciertos grupos neuronales que pueden desencadenar esta respuesta convulsiva. Es que ahora finalmente nos queda hablar de los tipos de convulsión. En esta parte quiero que se den cuenta que las diferencias en algunos casos son súper sutiles, pero para poder hacerlo de una manera más clara, lo que estamos haciendo ahora es que en las siguientes diapositivas tienen ustedes, chiquillos, hartos videos para poder ver con ejemplos la respuesta de los pacientes. Oye, ya. En términos muy generales, nosotros podemos generar la división de las convulsiones en dos grandes tipos: las convulsiones parciales y las convulsiones generalizadas. Como gran definición, podemos indicar que una convulsión parcial puede ser a su vez de tres diferentes tipos. Tengo la convulsión parcial simple, la convulsión parcial compleja y la convulsión parcial secundariamente generalizada. ¿Qué es importante de esto? Que en la convulsión parcial simple y compleja, el paciente se mantiene consciente. Vamos a tener manifestaciones solamente a nivel motor, a nivel de los movimientos corporales, pero sin alteración de conciencia. El paciente va a estar plenamente consciente, lúcido, orientado y en tiempo y espacio. También tenemos la parcial secundariamente generalizada, que parte con un paciente consciente, pero a medida que va aumentando en intensidad, se convierte en una convulsión con alteración de conciencia. Entonces está, en la primera parte tengo un paciente consciente, pero luego en la segunda parte tengo un paciente que se va a encontrar inconsciente. Y luego tenemos las convulsiones generalizadas. Y la convulsión generalizada es aquella que está asociada siempre a un compromiso de conciencia y una desconexión con el medio ambiente. Y cuando me refiero a desconexión con el medio ambiente, por supuesto que me refiero a desconexión de lugar, tiempo y espacio. Vamos a ver cada una de ellas con ejemplos. Partamos primero por las convulsiones parciales. Y vamos a contar en primer lugar la convulsión parcial simple. ¿Cómo se caracteriza? Es una convulsión que no lleva alteración de conciencia, donde el paciente puede manifestar sensaciones motoras o de carácter psíquico. Es decir, el paciente puede, por ejemplo, manifestar únicamente la sacudida de una extremidad, puede tener incluso una percepción de algún sentimiento que no esté asociado a la acción que está haciendo. Por ejemplo, aparición de miedo repentino, o incluso puede ser hasta malestar gástrico. Les puedo comentar que hace algún tiempo trabajé con un compañero con un colega, que su hija estuvo durante mucho tiempo con cuadros de origen abdominal a diario, todos los días le dolía la guatita. Y fue a pediatra, nunca pudo encontrar cuál era el causante de este dolor de estómago, hablamos de una pequeñita en ese tiempo, 4 o 5 años, eh, y a varios especialistas, incluso a gastroenterólogos, y nunca se pudo pesquisar de dónde venía ese dolor de estómago que tenía la paciente. Incluso consideraron que fuera un dolor de origen psicógeno, asociado a la salud mental. Pero hubo un pediatra, gastroenterólogo, que le dijo, oye, por si acaso anda a un neurólogo infantil. Y resulta que el neurólogo infantil tomó el caso de esta pacientita y le tomó un electroencefalograma. Y se dieron cuenta que el dolor de estómago
era una convulsión de un tejido específico. ¿Qué era lo que estaba pasando? Resulta que el foco epileptógeno que tenía esta pacientita era justamente en el lugar del cerebro donde se controla la musculatura lisa del estómago. Y esa descarga eléctrica se mantenía solamente ahí, no se disipaba para ninguna otra parte del cerebro. Por tanto, no habían otros síntomas distintos a la contracción del músculo liso gástrico. Entonces, cuando estaba convulsionando la pequeñita, lo que hacía es que se generaba una respuesta, y esa respuesta era la contracción del estómago, pero como no se repartía este impulso a otras partes del cerebro, no había otros síntomas. Fíjense que tiene a ratos una pequeña pérdida de la mirada, unas pequeñas contracciones involuntarias a nivel del rostro, la vista como que se le va por un ladito, lo que por supuesto va a generar algún grado de irritabilidad en nuestro pacientito. Y fíjate que también tiene como un reflejo como de estar chupeteando algo. Y ahí finalmente podemos ver que la convulsión finalizó. Si ustedes se dan cuenta, chiquillos, es una cuestión que es súper, súper sutil. Por lo general, los que somos papás, después de esta clase quedamos súper urgidos y nos ponemos a observar con más cuidado y más atención a nuestros hijos. También tenemos la convulsión que se llama la convulsión parcial compleja, que esta tiene un ligero proceso de alteración de conciencia, donde se generan movimientos automáticos de chupeteo, movimientos de deglución y o movimientos de masticación. ¿Cómo me gusta entenderlo? Yo me imagino que en la parcial simple, la que vimos recién, el foco epileptógeno y el lugar que se genera la descarga eléctrica está súper focalizado, porque hay poca pérdida de funciones. Se pierde solamente la función donde tengo esta descarga eléctrica descontrolada. Pero en la siguiente, que es la parcial compleja, pareciera que ese lugar que se genera la convulsión es un poquito más grande. ¿Por qué? Porque ahora lleva un poquitito de alteración de conciencia. Fíjense que yo hablo de alteración de conciencia, no pérdida de conciencia. El paciente sigue estando despierto, pero como que disminuye el nivel de conexión con el medio ambiente. No se elimina, pero disminuye. Y también está asociado a chupeteo, deglución, masticación o el movimiento automático de una extremidad por completo. Veamos, chiquillos, el siguiente video y quiero también que usted, con detalle y atención, vean la mirada del paciente, el movimiento del paciente, y quiero que traten de buscar el momento en que inicia la convulsión y que termine la convulsión. Con lo que el tiro, que siempre va en línea recta, debió venir de allí. Víctor, guapo. Señor Gutiérrez, o es el especialista de farmacopea o es imposible que él pueda llegar hasta la víctima, a no ser que usted no le interese. ¿A quién está protegiendo? Sé que es un experto en desaparición. Espérese. Alicia, ¿cómo estás? Bien, madre, estoy bien. Además, la gente allá acaba de descubrir que soy inocente. ¿No es así? ¿Es eso cierto? Sí, pero antes que le la... Fíjense que tengo una mirada perdida, tengo una especie como de chupeteo que pareciera que está como partiendo. Luego tengo la contracción de los músculos que controlan la pierna, probablemente porque ahí está el lugar donde se genera la descarga eléctrica del cerebro. Tengo mirada perdida, tengo este chupeteo muy ligero y luego como que se pega un pestañeo. Y ahí pareciera que la convulsión, comillas, como que lo suelta y empieza a jugar con su pierna en reconocimiento de que efectivamente hubo un segmento de su cuerpo que por un par de segundos no pudo controlar, ¿ya? Porque puede haber estado jugando con cualquier otra cosa, pero se pone a jugar con la pierna justamente que se estaba, comillas, mandando solita porque el cerebro generaba el disparo que decía contrae el músculo de la pierna.
Nuevamente lo mismo, aquí vemos situaciones que son súper pequeñitas, que evidentemente requieren de una gran capacidad de observación de parte de los padres o los cuidadores de los pacientitos en esta etapa. Porque en un paciente adulto se ve, se nota, y el paciente adulto te lo dice, o un paciente infante con capacidad de comunicarse ya por su desarrollo psicomotor, te puede decir, en esta época es ready. Luego tenemos la convulsión secundariamente generalizada, que es una convulsión que evoluciona en dirección a la alteración de conciencia. Si ustedes se dan cuenta, y lo vamos a ver con detalle en el video que viene a continuación, es un tipo de paciente que se caracteriza primero porque tiene una, insisto, una conexión con el ambiente que de a poquito va perdiendo y va cayendo. Y es como si el paciente pasara primero por una convulsión parcial simple, luego por una convulsión parcial compleja y luego se transforma en una convulsión generalizada. Recordando que la generalizada es aquella que afecta a todo el cerebro y está asociada a alteración de conciencia. Veamos entonces que en este caso el paciente empieza a manifestar movimientos automáticos que inicia primero con movimientos musculares de grupos muy pequeñitos y luego a medida que se va expandiendo el territorio cerebral que tiene esta descarga eléctrica, por supuesto que comienza a afectar más grupos musculares y más funciones corporales y que incluso puede causar la apnea. Si ustedes se van a dar cuenta en el video cuando lo veamos con atención, en una parte la persona le pone la mano en la nariz porque se reconoce que el paciente que está convulsionando también puede afectar al músculo diafragma y claramente si el diafragma se contrae, el paciente deja de respirar y si el paciente deja de respirar, por supuesto que no entra oxígeno a al organismo. Veamos el video con atención. Fíjense, tengo un paciente que está consciente, que está con la mirada perdida, pero aún despierto. Aquí, Alexis, mira. Alexis. Reacciona, hijo. ¿Ya miró? Alexis. Mira los ojos, me están poniendo bien rojos. Alex, respira. Ya le va a dar otra vez. Le va a dar. Me está dando. Fíjense que primero era únicamente la mirada perdida, luego empieza con movimientos musculares solamente de la mano, luego el movimiento muscular comienza a ser más grande y empieza ya a afectar la extremidad superior izquierda por completo. Ya está tomando parte del tórax, parte de los músculos de la cabeza o del cuello. Fíjense como de a poco empieza a aumentar la manifestación y contracción muscular, hasta que ya derechamente ahí lo toma por completo la convulsión y se ve entonces que ya ambos brazos y probablemente ambas piernas también están en el proceso convulsivo. Lo más probable es que en este video las personas que están controlando a este pacientito sean personas que ya están acostumbradas al cuadro convulsivo porque se ve que mantienen la calma dentro de todo. Tranquilo, tranquilo, hijo. Con los músculos se le contraen. Ahí la misma cuidadora dice que se ve como los músculos se le contraen. Hay que detenerlo lo más que podamos. Se escucha un jadeo también. Ese jadeo se da Y sigo grabando. Graba la cámara. ese jadeo se da justamente por esta contracción diafragmática que hace que la función ventilatoria disminuya o derechamente se corte. Y si ustedes se dan cuenta también, de a poquitito empieza entonces a generar la disminución de la intensidad de la sintomatología. Y ahora tenemos un paciente que la convulsión ya finalizó. Si ustedes se dan cuenta, chiquillos, es un proceso que es bastante extenso. Este video lo llevamos viendo durante 2 minutos y medio. Y tal como decía muy bien Felipe al principio también, tengo un proceso en que tengo un increciendo, tengo un pic, luego tengo un descenso. Va a depender también de qué tan intensa es la convulsión y si el paciente queda en apnea o no.
Si, por ejemplo, tienes pacientes que a pesar de la convulsión no quedan en apnea, el paciente sigue ventilando y al seguir ventilando, por supuesto que sigue habiendo una oxigenación cerebral. Hay pacientes que tienen una contracción parcial del diafragma, así que siguen respirando de mala calidad, pero siguen respirando igual. Y hay pacientes que tienen una contracción completa del diafragma y el paciente al contraerse el diafragma, el paciente deja de ventilar y al dejar de ventilar deja de respirar. Por eso es que en algunos casos los pacientes durante la convulsión se ponen cianóticos, se ponen azules, justamente porque dejan de respirar. Entonces, ¿de qué depende? Depende 100% de qué tanto mantiene y conserva la capacidad ventilatoria durante el cuadro convulsivo. ¿Por qué? Porque hay que entender de que, curiosamente, la convulsión se da por algún defecto neurológico, sea cual sea la causa, traumatismo, infecciones o epilepsia o fiebre, lo que sea. Pero curiosamente, si tú tienes una convulsión que es muy intensa o una convulsión que es muy prolongada, y si el paciente queda en apnea, el paciente deja de respirar, el oxígeno deja de llegar al cerebro, aunque sea por un par de segundos o minutos, y evidentemente hay neuronas que se dañan por la falta de oxígeno. Entonces, una epilepsia mal controlada puede perfectamente generar daño de carácter neurológico, ¿ya? Así que todo depende del tipo de convulsión que pueda tener y la duración de cada una de ellas. Y una vez que nosotros hemos conversado acerca de la convulsión que es de carácter parcial, con esto ya entonces vamos terminando, hablamos de las convulsiones generalizadas. En la convulsión generalizada tenemos un paciente con alteración de conciencia desde el primer minuto. Y dentro de la convulsión generalizada tenemos las llamadas crisis de ausencia. La crisis de ausencia son periodos con alteración de conciencia, con episodios muy breves que están asociados a un ligero parpadeo, chupeteo, recupera la conciencia muy rápidamente y no recuerda ese evento. En el fondo es como si el paciente estuviera conversando y le pusimos el cerebro en pausa y luego el cerebro se reinició y no se dio ni cuenta el paciente que quedó en pausa. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Do it the way it show you like this, Miguel. And where's the person? Miguelito. Miguel. 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 ¿Ah? ¿Qué? ¿Me están llamando? Entonces ahí finalizó la crisis de ausencia que estábamos viendo en el pacientito, también una cuestión que es muy discreta. Yeah, but do you know what they did, Miguel? Ya tiene entonces una segunda crisis de ausencia, muy cortita. Okay, so what are you supposed to do today here? Si ustedes se dan cuenta, en el video tuvo 2 periodos de crisis de ausencia que fueron muy cortitas, pero son súper discretas, entonces también lo mismo. Siempre está el llamado ahí a estar observando lo que puede pasar con el paciente. Luego tenemos la convulsión tónico-clónica. Y esta, por fin, después de toda una hora de conversación, es la que comentaba Naira del principio. La convulsión tónico-clónica es un paciente que tiene desde el comienzo una alteración de conciencia que están precedidas por aura. ¿Qué es el aura? El paciente manifiesta un color, un olor, una sensación, siente algo extraño, un hormigueo. El paciente siente algo que le está avisando que viene la convulsión. Por lo general se manifiesta unos 5 o 10 segundos o 30 segundos antes de la convulsión. Aquí estamos viendo que claramente es una descarga eléctrica que se da a nivel de todo el cerebro porque tenemos una gran cantidad de funciones que se pierden. Perdemos el control de la parte cognitiva y también perdemos el control de la parte motora. En estos casos, casi siempre está asociado a apnea, porque la contracción muscular es tan intensa que también afecta al músculo diafragma. Y luego de esto, una vez que termina esta convulsión tónico-clónica, el paciente queda en un estado posictal. El paciente queda en un periodo donde el cerebro y las neuronas comienzan de a poquitito a ponerse en marcha nuevamente. Por eso es que es normal que el paciente post-convulsión le preguntemos, oiga, ¿usted cómo se llama? Y no responde. Pasan 2 minutos, ¿usted cómo se llama? Yo me llamo... ay, no me acuerdo, pero... no se llama. Pasan 3 minutos más, ¿usted cómo se llama? No, yo me llamo Gonzalo. A los 10 minutos, oiga, no me diga, me dio una convulsión porque el paciente de a poquitito comienza a tener una reconexión con el medio ambiente. Ojo, que este periodo post-ictal es distinto en cada paciente. Hay pacientes que se demoran 5 o 10 minutos en volver a su forma habitual,
así como hay pacientes que se demoran media hora en volver en su forma habitual. Por lo tanto, hay que tener harto ojo, porque hay que tener atención en elementos que distinguen una situación de otra. Si tengo un paciente que siempre convulsiona y se demora 5 minutos en poder volver a su forma normal o su forma habitual, digo, ay, ok, es normal que este paciente que es epiléptico y convulsiona le pase lo mismo. Pero si tengo un paciente que convulsionó y ahora se me demoró media hora o una hora en volver a su forma habitual, ahí hay algo que escapa a la habitualidad y hay que poner atención porque algo está pasando porque se está manifestando de manera distinta. ¿Cómo se ve un paciente con tónico clónica convulsiva? Como lo estamos viendo ahí, está asociado a contracciones musculares muy, muy, muy intensas. El paciente, fíjense bien, también conectado a un electroencefalograma. De ahí de a poquito va Well, good. At least you viviendo la slipped up, and convulsión. that progress wasn't for nothing finally, huh? So now it's better to return. Como ustedes se dan cuenta, chiquillos, no hay espuma que salga por la boca. Eso pasa en la pura tele nomás y en las puras películas. ¿Ya? ¿Cómo se maneja este paciente? Lo podemos hacer de dos formas distintas, y esto ya con esto vamos poniendo fin de la clase el día de hoy. Está el manejo que es de carácter no farmacológico. ¿Qué debemos hacer con un paciente que está cursando con un cuadro convulsivo? Primero, hiperextender el cuello y despejar la vía aérea, siempre y cuando sea posible. Si el paciente por la convulsión tiene el cuello muy contraído, no hay que forzarlo para hiperextenderlo o estirar el cuello, porque si tengo el cuello con contracción muscular y yo lo estoy forcejeando, le puedo causar perfectamente una lesión cervical. No poner nada dentro de la boca, ni un paño, ni un lápiz, ni un bajalengua, absolutamente nada, porque a todo que se ponga dentro de la boca, el paciente lo va a morder, el paciente lo puede romper, y ese algo que estoy poniendo en la boca del paciente se puede ir hacia atrás, y yo estoy generando una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Por lo tanto, aunque el paciente se me esté mordiendo la lengua, chiquillos, en ningún caso poner nada dentro de la boca o entre los dientes para evitar que se vaya a ahogar. Porque el paciente, si está convulsionando a ese nivel, igual no va a respirar, porque el diafragma también está contraído. Y lo otro también, no intentar ni abrirle la boca, nada, absolutamente nada. Lo que hay que hacer con el paciente es ponerlo en posición Trendelenburg, que es esta posición de carácter diagonal, donde los pies están más altos que la cabeza, y o ponerlo en posición lateralizado, porque es habitual que el paciente post-convulsión, sobre todo la tónico-clónica, después queda con un poquito de náuseas y pudiera vomitar, así que lo ponemos de lado para que no se vaya a ahogar. Lo otro, también hay que evitar comprimir el cuerpo durante la convulsión. Lo vimos en los videos que estuvimos viendo, donde solamente al paciente se le ponen las manos para evitar que se golpee, para evitar que se caiga, pero en ningún caso lo vamos a sujetar fuerte, porque el paciente va a convulsionar igual, ¿ya? Y de hecho, si yo estoy forcejeando al paciente, puede perfectamente causarle una lesión osteomuscular producto de esta contención demasiado exagerada. ¿Qué hay que hacer? Únicamente dejar al paciente protegido de golpes, por supuesto, en particular a nivel de la cabeza, que no se nos vaya a golpear. Así que lo vimos en el video del chico que hacía la convulsión parcial secundariamente generalizada, la que parte en la silla. Solamente lo pusieron de ladito con mucho cuidado en el piso y le pusieron una almohada en la cabeza para que no se golpeara contra el piso, y eso fue todo. Eso es un buen manejo de la convulsión. Por supuesto que también nos obliga a que nosotros como enfermeros seamos capaces de poder educar de buena manera a aquellos pacientes epilépticos o a aquel paciente que por alguna situación X pudiera o ha convulsionado, en que la familia siempre tiene que estar muy pendiente y mantener siempre la tranquilidad, porque evidentemente si la gente pierde el control, es probable que no haga las cosas que haya que hacer. Por otra parte también tenemos que la manera de poder hacer el manejo del paciente con un cuadro convulsivo es el manejo farmacológico. Pero el manejo farmacológico ya fue conversado en el primer semestre en la clase de farmacología asociada a los medicamentos
anticonvulsivo.